Es una novela que se tiene que leer pausadamente, que uno tiene que regresar a páginas anteriores, que hay páginas que exigen que uno lea en voz alta porque está llena de poesía. Entonces hay partes que de verdad que son un canto a la vida, definitivamente, aunque la mayoría de los comentaristas de esta obra ha dicho que es una novela en donde el tema central es la muerte. A mí me sigue pareciendo que el tema central es la vida, y que el novelista, David Toscana, como el novelista que aparece también como personaje en esta novela, le cantan a la vida, tal vez desde una perspectiva que no imaginamos, el de ser sobrevivientes de una terrible guerra. Sin embargo, sigo pensando que lo que se celebra es el hecho de vivir. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, es Varsovia, en Polonia. Se fueron los nazis ya, pero se quedaron otros igual de imbéciles, que son los comunistas rusos, y que se comportan exactamente igual como todos los soldados y la policía militar, ¿verdad? Entonces, en esta ciudad en ruinas, en estos escombros, sobreviven unos héroes, ¿verdad? Son 4 personajes, a los cuales se irán surgiendo otros personajes después, que se van agregando a este coro, porque es así como una especie de coro. 4 personajes que son 4 borrachos, digamos, principalmente, y que con mucha nostalgia, con imaginación, con resignación también por la parte que les toca vivir en su momento, van conformando una trama, y en esa trama se va desplegando también la ciudad de Varsovia, lo que quedó de la ciudad de Varsovia, y además en la trama irán apareciendo también digamos como postales o como imágenes de la Varsovia que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, que es recordada con nostalgia o por la imaginación a través de estos personajes, de los personajes que va creando David Toscana, y que van presentando 2 imágenes, la pasada, deslumbrante, la Varsovia deslumbrante, donde la vida fluía, donde la gente no tenía que hacer filas, donde no había pasado toda esta masacre y toda esta terrible guerra, y en lo que se ha convertido ahora, y donde tienen que sobrevivir estos personajes. Bueno, digamos que son 4 personajes centrales, aunque después se agrega un novelista que es para mí uno de los personajes que mucho más me gustó y que me conmovió mucho, y que creo entender, ahorita lo vamos a ver con David, que es como un homenaje a un novelista polaco. También aparece por ahí un barbero, que también es un sobreviviente mutilado, pero que también con mucho ánimo celebra esta suerte que tiene de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Hay personajes femeninos reales, digamos, reales en este mundo imaginario de Toscana, y otros que ellos mismos se inventan o que suponen, como la señora Kukulska, que es un personaje ya muerto del cementerio. Y hay otros personajes también muy singulares, que nos parecen un poco como extraños, primero que todo por los nombres, que es un poco difícil de leerlos. Luego yo tuve que escribir para que no se me fuera a confundir la vida de cada uno de ellos, pero personajes también muy singulares, ¿verdad? Porque supongo que después de haber pasado la tragedia de la guerra, nadie, absolutamente nadie, queda igual. Bueno, igual, después de haber
pasado por el trauma tan terrible de perder a un ser querido, nadie vuelve a ser la misma persona. Entonces, lo mismo le ocurre a estos personajes que han perdido amigos, familiares, vecinos, etc. Es una ciudad en donde hay más muertos que vivos, donde el cementerio está donde hay más personas ahí en el cementerio que las personas que andan ahora teniendo que padecer lo que es a los rusos, a los comunistas que después llegan y hacen otras atrocidades también como lo hicieron los nazis. Entonces es en este universo donde se va desplegando una ciudad muy, pues dentro de sus ruinas y sus escombros y todo eso, una ciudad muy interesante porque el narrador constantemente nos está llevando de la mano por las calles, por los parques, por donde antes hubo una panadería y ya no está, por donde estuvo el gueto judío y no quedó nada, por estas descripciones tan bellas, o sea, un poco como góticas de los cementerios, del cementerio donde trabaja Ludwig, que es el sepulturero, no me equivoqué, ¿verdad? Ludwig es el sepulturero. Y bueno, hay además buena parte de los pasajes se dan ahí en el cementerio, donde se invita mucho pues a reflexionar. Yo no quiero contar mucho la historia, hasta aquí dejamos la historia, porque si cuento más pues qué caso tiene luego que compren la novela, ¿no? Yo realmente lo que quiero recomendar la novela es por el modo de contar esta historia de los sobrevivientes de Varsovia, por la forma de contar esta historia que tiene que ver con una ciudad que fue destruida, una ciudad a la que se la llevó el diablo, y que dentro de esas ruinas pues no le queda más que volver a surgir. Ya no va a ser igual, por supuesto, será otra ciudad, pero está destinada a eso, a que desaparezca lo anterior y a que salga, no sé, algo diferente, pero de eso se trata. La lectora que más me preocupaba así cuando escribí esta novela eres tú, porque decía, después de que Liz ha dedicado tantos años a estudiar esto de la narrativa del norte y está haciendo una tesis que tiene que ver conmigo y con los territorios y demás, dije, de pronto le voy a echar una novela sobre Varsovia. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo este marco teórico que tiene sobre el desierto y el norte y demás? Entonces me tenía muy angustiado y yo pensé que tú ibas a decir que la novela era horrorosa y cuánta cosa, ¿no? Pero que lo ibas a decir por despecho. Entonces, bien, me siento muy tranquilo de escuchar otros comentarios, que no hubo nada de esto que yo me había imaginado. Y la respuesta pues no es muy elaborada. Si digo por qué Varsovia, es porque estoy haciendo lo mismo que hacía siempre. Cuando vivía en Monterrey, pues escribía sobre Monterrey y sus alrededores. Ahora vivo en Varsovia y entonces ahora el mundo que piso todos los días, que veo y que toco, es Varsovia. Entonces casi desde que llegué a la ciudad, o quito el casi, desde que llegué a la ciudad, el primer día que salí a caminar, encontré que estaban todos estos temas que a mí me apasionaban. Estaba la destrucción, estaba la muerte, estaba el deterioro, estaba la historia de la guerra que ya me venía interesando. Desde el ejército iluminado me invento una guerra, en los puentes de conexión me invento otra, y resulta que de guerras inventadas aquí tenía la de la verdad. Entonces salí a caminar y desde el principio me vino la primera frase de la novela, que era: en Varsovia hay muchos muertos. Y fui trabajando la novela, al final no comienza la novela con esta frase, pero sí comienza con la idea de que hay muchos cementerios, que es más o menos equivalente. Y al final sí
con todo esto que me interesaba la muerte, es muy cierto lo que tú dices. Al final yo lo que quería era alzar la copa y decir un brindis porque estamos vivos. Y que esta fuera la situación de mis personajes, donde veían muertos por todas partes y sin embargo ellos estaban vivos. Entonces, ¿cómo van a celebrar esta tragedia? Porque nadie puede decir que hay algo de celebrarse en esta guerra. Y sin embargo, verse tan rodeado de muerte y estar vivo, pues aunque sea en privado, aunque sea con tus amigos, aunque sea borracho, pero también hay que celebrarlo. Y este es finalmente el espíritu de la novela, muy acompañado de un tango que siempre me gustó, un tango polaco, la música más popular antes de la guerra en Polonia era el tango. Y hay un tango que se llama Upić się warto, que quiere decir emborracharse vale la pena. Y entonces como que traía siempre el espíritu de este tango, y la novela tiene mucho que ver con esta pieza, con esta celebración así donde dice, bueno, esto no vale la pena, las mujeres no valen la pena, el amor no vale la pena, todo, pero hay un momento donde cambia el ritmo de la canción y dice, pero hay que celebrar y emborracharse vale la pena, y entonces ya borrachos la visión del mundo es completamente otra. Y este es el tono que le di a la novela. Siempre he pensado que si la publico en polaco se va a llamar así, Upić się warto, pero en español sonaba muy mal, emborracharse vale la pena. Entonces, sí. Y porque no tenemos, no lo podemos identificar si no tenemos el referente. Entonces, después de darle muchas vueltas quedó este título. Esta novela sí tiene alguna relación con la de Königsberg. La anterior, yo me quedaba donde se invadía la ciudad y se destruía, hablando de esta ciudad de Königsberg. Y aquí tomo la historia precisamente donde hay una ciudad completamente destruida y llegan los habitantes de vuelta. Quien quiera que conozca la historia de Varsovia, sí, después de la insurrección, en el 44, de la insurrección de Varsovia, son derrotados los polacos y Hitler ordena que se evacúe completamente. Se dice que se evacúe, pero estamos acostumbrados a decir que se evacúe. Entonces me salta un poco a la academia, y que se abandone la ciudad. Y se dedican sistemáticamente a destruirla. Ya estaba de por sí destruida por las consecuencias naturales de la guerra, pero entonces en una rabieta hitleriana, de estas de último minuto, cuando ya tenía falta de recursos y demás, como que le dedicó mucho a simplemente dinamitar edificios, quemar bibliotecas, documentos y demás. Entonces, del otro lado del río esperaba el Ejército Rojo, Stalin muy contento de que la ciudad la arrasaran por completo, porque entre menos ciudad hubiera, pues menos valor tenía el mundo no se iba a pelear con tan poco valor. Entonces, en la medida que los nazis la destruyeran, los rusos del otro lado del río, que nunca, no solo no ayudaron a los polacos, sino que evitaron que los aliados les sobrevolaran la zona para tirarles armas y pertrechos y demás. Entonces, esta fue así como la crónica de una derrota anunciada. Y finalmente, bueno, regresan los polacos, y por eso la historia continúa donde dejé la otra. Y sin embargo, sí, los personajes comparten, quizá de una novela con otra, lo que comparten es la copa, pero la actitud, la esencia y el espíritu de los personajes sí es otro, porque entonces sí ya se diría que es así como muy evidentemente una continuación de la otra. Son personajes distintos, pero más allá de que tengan distintos roles, esencialmente son distintos. Su visión del mundo es otra, y su rol dentro de la novela, por supuesto, que es otra. Me alegra mucho que veas el optimismo de esta novela, porque el otro más bien tiene un toque pesimista.